Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. Estamos aquí a las 10:30. Vamos a leer el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Qué tal, Maxim? ¿Qué tal el último que también se ha unido? No me sale su nombre. Buenas noches, así que empecemos. El viernes nos quedamos leyendo hasta todo el capítulo 8, todo el capítulo 13, señalización de áreas de trabajo y código de colores. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 14, trabajos de alto riesgo. Artículo 129, ¿qué nos dice? Todo titular de actividad minera establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales como 1. Trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente. 3. Excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros. 4. Trabajos en altura. 5. Trabajos eléctricos en alta tensión. 6. Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos. 7. Otros trabajos valorados como alto riesgo en los IPRC. Artículo 130. Todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo precedente requiere obligatoriamente del PETAR, que está en el anexo 18, autorizado y firmado para cada turno por el supervisor y jefe de área donde se realice el trabajo. Artículo 131. Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, equipo de protección personal, EPP, adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuadas, la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables. Artículo 132. Para los trabajos en espacios confinados se deberá contar con equipos de monitoreo de gases con certificado y calibración vigente para la verificación de seguridad del área de trabajo, equipos de protección personal adecuados, equipos de trabajo y ventilación adecuados, equipos de comunicación adecuados y la colocación visible del permiso de trabajo. Las labores subterráneas, tales como chimeneas convencionales en desarrollo y piques en desarrollo o profundización, son considerados espacios confinados. Artículo 133. Para realizar trabajos en excavación, por las características del terreno, como compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad, entre otros, se debe instalar sistemas de sostenimiento cuando sea necesario de acuerdo a estándares establecidos. En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación. En el caso de suelos bastante deleznables, esta distancia será mayor o igual a la profundidad de la excavación. En los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de excavaciones de profundidad mayor o igual a 1,80 m, los trabajadores deberán contar con un sistema de prevención y detención de caídas. Artículo 134. Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1,80 m, se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales como anclaje, línea de anclaje, línea de vida y arnés de seguridad, y contar con certificado de suficiencia médica anual
el mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, o obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Artículo 135, que nos dice: todo trabajo con energía de alta tensión será realizado solo por personal capacitado y autorizado por el titular de actividad minera. Las instalaciones eléctricas serán previamente desenergizadas, se realizará el petar y se verificará si se cumplió el siguiente procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento? Corte de energía, evitar el retorno de energía, verificación de la energía residual y ausencia de tensión, instalación de aterramiento temporal e instalación de bloqueo y señalización de prohibición del suministro de energía. En las actividades de instalaciones eléctricas solo serán utilizados equipos, dispositivos y herramientas eléctricas compatibles con las instalaciones eléctricas existentes y que mantengan las características de su fabricación. Los equipos de protección personal estarán de acuerdo con el nivel de la clase de tensión de las instalaciones eléctricas donde se realicen las actividades. Artículo 136. En los trabajos de instalación, operación, manejo de equipos. Estimado colega Marco, estamos leyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, con su actualización, el Decreto Supremo 034/2023 si tenías alguna duda. Artículo 136. Vuelvo a leer. En los trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos, el titular de actividad minera deberá cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad Radiológica, aprobado por Decreto Supremo número 009/97 el Reglamento de la Ley número 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, aprobado por el Decreto Supremo 039/2008 y demás normas vigentes aplicables o las normas que lo sustituyan. Capítulo 15. Sistemas de comunicación. Artículo 137. Es obligatorio el uso de un sistema adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de operación minera. Este sistema debe tener su propia fuente de energía eléctrica, dando prioridad a la fácil comunicación entre las diferentes labores mineras. Artículo 138. El listado de los usuarios de este sistema de comunicación debe ser permanentemente actualizado y colocado en lugares visibles. Artículo 139. En los sistemas de comunicación también se deberá considerar: a. Las publicaciones de afiches, boletines, revistas y o utilizar otras publicaciones para hacer conocer el resultado de las competencias internas de seguridad, estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, así como campañas de salud ambiental y pública. B. Otros medios de comunicación como los radiales, periodísticos escritos, televisivos y otros para entablar una adecuada comunicación con la comunidad de su área de influencia. C. La colocación en puntos importantes de carteles conteniendo la política de seguridad y salud ocupacional. Recuerden que siempre se debe informar todo lo que tenga que ver con seguridad. D. Colocar avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo. E. Las señales de emergencia sonoras, visuales y otras para una acción rápida y segura en casos de accidentes, siniestros naturales o industriales deben estar instalados en lugares de fácil acceso y de conocimiento de todos los trabajadores. F. Instalar en lugares estratégicos buzones de sugerencia para una adecuada retroalimentación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Capítulo 16. Inspecciones, auditorías y controles. ¿Qué nos dice? Artículo 140.
Los supervisores del titular de actividad minera y empresas contratistas están obligados a realizar inspecciones internas diarias al inicio de cada turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad de sus trabajadores. A sus trabajadores. Artículo 141. Es obligación de la alta gerencia de la unidad minera realizar inspecciones internas planeadas y no planeadas a todas las labores mineras, plantas de beneficio, instalaciones y actividades conexas, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo según su mapa de riesgo. Artículo 142. Las inspecciones internas inopinadas serán realizadas por los supervisores de área, supervisión de seguridad y salud ocupacional y comité de seguridad y salud ocupacional en cualquier momento. Todas las inspecciones, sobre todo las inopinadas, por eso el nombre, son en cualquier momento. Artículo 143. En las inspecciones internas generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones mineras, se tomará en cuenta lo siguiente. En las inspecciones diarias. 1. Zonas y condiciones de alto riesgo. 2. Sistema de izaje. En las inspecciones semanales. Bodegas y talleres. 2. Polvorines. 3. Materiales peligrosos. En las inspecciones mensuales. 1. Escaleras portátiles. 2. Cables de izaje y cablecarril. 3. Sistemas de alarma. 4. Sistemas contra incendios. 5. Instalaciones eléctricas. 6. Instalaciones de bombeo y drenaje. El sistema de bombeo y drenaje. En las inspecciones a nivel trimestral. 1. Herramientas manuales y eléctricas. 2. Inspección interna por la alta gerencia de la unidad minera. El resultado de las inspecciones internas de las zonas de alto riesgo, las realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y la alta gerencia, así como los plazos para las subsanaciones y o correcciones, serán anotadas en el libro de Seguridad y Salud Ocupacional. Otras inspecciones quedarán registradas en medios físicos o electrónicos para su verificación por la autoridad competente. Artículo 144. Las observaciones y recomendaciones que dicte el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional o ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional en el curso de las inspecciones internas a las diversas áreas de trabajo serán hechas por escrito y o por vía electrónica al gerente o responsable de área para la implementación que corresponda dentro de un plazo establecido. Artículo 145. El titular de actividad minera realizará auditorías externas dentro de los 3 primeros meses de cada año a fin de comprobar la eficacia de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 16/2009 Las auditorías serán realizadas por auditores independientes. En la selección del auditor y ejecución de la auditoría participarán los representantes de los trabajadores. Los resultados de las auditorías deberán ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y sus organizaciones sindicales. El artículo 146 está modificado en el Decreto Supremo 034, así que vamos a leerlo modificado. Aquí está. Artículo 146. El informe de auditoría externa debe ser presentado a la SUNAFIL y al gobierno regional correspondiente de acuerdo a sus competencias. Volvemos. Y eso es lo que se ha corregido, porque en el decreto anterior, pues que es el 023/2017, la penúltima modificación, también se presentaba a los INERMIN. Pero en el 034, que es la última, solo nos indica que se presenta a la SUNAFIL y al gobierno regional. Artículo 147. El titular de actividad minera realizará auditorías internas de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de acuerdo al programa anual y requerimientos del sistema.
Capítulo 17. Plan de preparación y respuesta para emergencias. Artículo 148. Es obligación del titular de actividad minera implementar, difundir y poner a prueba el plan de preparación y respuesta para emergencias que considere los protocolos de respuestas a los eventos de mayor probabilidad de ocurrencia en la unidad minera y áreas de influencia. El plan debe ser actualizado anualmente o antes, cuando las circunstancias lo ameriten. Debe considerar como mínimo la siguiente estructura. Miren, nos da todo el índice prácticamente del plan de respuesta a emergencias. 1. Introducción. 2. Alcance. 3. Objetivos. 4. Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades críticas. 5. Niveles de emergencia para el desarrollo del plan. 6. Organización de la respuesta a los niveles de emergencia. 7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades competentes. 8. Protocolos de respuesta a emergencias. 9. Entrenamiento y simulacros. 10. Mejora continua. 11. Anexos. A. Definiciones. B. Teléfonos de emergencia y directorio de contactos. C. Comunicaciones de emergencia por niveles. D. Equipamiento de emergencia. E. Hojas de datos de seguridad de materiales HDSM. F. Protocolos de respuesta a emergencia por áreas. Artículo 149. El titular de actividad minera informará y capacitará a las brigadas de emergencia conformadas por los trabajadores de todas las áreas de acuerdo a los estándares, PETs y prácticas reconocidas nacional e internacionalmente. Artículo 150. El cumplimiento del plan de preparación y respuesta para emergencias, elaborado por el titular de actividad minera, será fiscalizado por la autoridad competente. El plan de preparación y respuesta para emergencias estará a disposición de la autoridad competente cuando lo solicite. Artículo 151. Toda mina subterránea dispone de estaciones de refugio herméticas que son construidas o instaladas de acuerdo al anexo 19. Todo trabajador debe ser instruido sobre la ubicación y uso de dichas estaciones. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017 EM. Artículo 152. Las brigadas de emergencia deben estar preparadas para responder tanto en las zonas de superficie como en el interior de las minas. Artículo 153. El proceso de selección de personal para conformar las brigadas de emergencia será considerando la presentación voluntaria de los potenciales miembros o por invitación especial que cada supervisor haga a su personal calificado. Artículo 154. Cada miembro de la brigada de emergencia, antes de ser aceptado como tal, deberá aprobar los exámenes médicos especializados, tales como visión, audición, aparato cardiovascular, equilibrio y coordinación motriz, entre otros, para demostrar que se encuentra mental y físicamente apto. Igualmente, deberá aprobar los exámenes sobre técnicas y procedimientos de atención a emergencias, cuya calificación no será menor a 80 en escala del 1 al 100. Artículo 155. En toda operación minera será obligación del titular de actividad minera a. Efectuar simulacros de emergencia por lo menos una vez cada trimestre, con el fin de familiarizar a los trabajadores en las operaciones de respuesta a emergencias. B. Activar los sistemas de alarma por lo menos 4 veces cada año, con el fin de capacitar y evaluar la respuesta de los trabajadores. C. Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el anexo número 20 para respuesta a emergencias. Ahora vamos a leer el capítulo 18, Primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria. Colegas, recuerden que pueden apoyar con el objetivo y también a sus otros colegas que no pueden conectarse, pueden ver el canal de YouTube donde cada transmisión de las lecturas
Se guardan ahí y ahí quedan publicadas. Seguimos. Artículo 156. Todo titular de actividad minera está obligado a otorgar gratuitamente las atenciones de urgencias y emergencias médicas a todos los trabajadores, debiendo disponer de un centro asistencial permanente a cargo de un médico y personal de enfermería. Dicho centro debe contar con una infraestructura que asegure una atención oportuna, eficiente, adecuada y organizada a los pacientes. Los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales contarán con un centro asistencial permanente a cargo de un tecnólogo médico con especialidad en emergencias y desastres, un enfermero o técnico de enfermería con supervisión periódica de un médico. En el caso de equipos de trabajo reducidos en actividades itinerantes, se deberá contar con, por lo menos, un trabajador capacitado en primeros auxilios, además de un botiquín para este fin. Artículo 157. Todo titular de actividad minera deberá contar con una ambulancia para el transporte de pacientes con las siguientes características. ¿Qué características debe tener la ambulancia de la unidad minera? A. Que tenga un ámbito de acción de 25 kilómetros o 30 minutos como máximo. B. Que cuente con el equipo de comunicaciones apropiado para la zona. C. Que cuente con las características de las ambulancias especificadas en la norma técnica de salud para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre, aprobada por Resolución Ministerial número 953/2006 MINSA, sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables o la norma que lo sustituya. D. Que sea del tipo 1, cuando el titular de actividad minera tenga menos de 100 trabajadores. E. Que sea del tipo 2 o 3, cuando el titular de actividad minera tenga más de 100 trabajadores. Las obligaciones establecidas en los literales anteriores no serán obligatorias para los productores mineros artesanales siempre que se asocien para compartir los servicios de una ambulancia y se cumpla el parámetro de distancia señalado en el literal A. Artículo 158. Si varios titulares de actividades mineras, por su ubicación geográfica, tienen sus centros de trabajo ubicados a menos de 1 hora de transporte, podrán integrar comunalmente un establecimiento de salud de acuerdo al número total de trabajadores. Artículo 159. Todo lugar donde existan sustancias y o materiales químicos peligrosos, tales como plantas de beneficio, laboratorios, dosificadores de reactivos, almacenes, talleres, depósitos, áreas de trabajo, entre otros, deberá contar con botiquines que contengan los antídotos necesarios para neutralizar los efectos de dichas sustancias, además de la hoja de datos de seguridad de cada sustancia colocada en un lugar visible. Los trabajadores serán informados sobre aquellos antídotos que requieran refrigeración y sobre aquellos que requieran ser administrados de una manera especial. Asimismo, serán informados respecto a su ubicación y sobre el personal médico al que deben solicitar su administración en caso de requerirlo. Artículo 160. Buenas noches, colegas. Gracias por estar aquí leyendo la norma juntos. Artículo 160. El titular de actividad minera debe implementar un procedimiento para el tratamiento de los residuos biomédicos. Artículo 161. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, es obligatorio que en cada sección exista un botiquín para la atención de emergencias médicas de acuerdo a los riesgos evaluados para cada situación, oficinas, salas de procesos, mantenimiento, transporte, etc., tomando como base la norma técnica peruana correspondiente o en su defecto la norma del Instituto Nacional Americano de Normas, ANSI, para cada caso. Estimado colega Martínez, en versión miniatura del reglamento me lo dieron en un CONAMIN, pero saqué una publicación. Si ve una de las últimas publicaciones, me parece que la tras antepenúltima, así como 3 publicaciones últimas, ahí saqué un post sobre, hay unas páginas en internet que venden el reglamento actualizado.
En una página está 32, en otra está 23 soles y son páginas de Perú, así que ahí podría probar en pedirlas. Bueno, esto yo lo consigo en Conamín, así que, pero igual, pueden adquirirlo en esas páginas. Busqué en internet y me aparecieron. Continuamos. Artículo 162. El titular de actividad minera debe contar con trabajadores instruidos en primeros auxilios, entrenados en manejo de botiquines de emergencia. Artículo 163. Con gusto, colega. Artículo 163. Dentro de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, se podrá desarrollar actividades de docencia e investigación, actividades que habrán de ser autorizadas por el titular de actividad minera. Interesante. Capítulo 19. Notificación e investigación de incidentes peligrosos. Pero en este artículo me llamó la atención. Vamos a resaltarlo. Capítulo 19. Notificación e investigación de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El artículo 164 ha sido modificado completamente en el Decreto Supremo 034-2023. Así que vamos a leerlo. Aquí está. Bueno, lo pongo ahí más arriba. Artículo 164. Los incidentes peligrosos y o situaciones de emergencia y accidentes mortales deben ser notificados por el titular de actividad minera dentro de las 24 horas de ocurridos, en el formato del anexo 21, a través de la página web http://extranet.minem.gov.pe del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas notificará de manera sistemática el reporte brindado por el titular de actividad minera a las siguientes entidades. A. Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. B. A los SINERMIN. C. A los gobiernos regionales según corresponda. Las labores mineras o el lugar donde han ocurrido el accidente mortal debe paralizarse hasta que el inspector de la autoridad competente realice la inspección, investigación y o diligencia correspondiente. El titular de actividad minera está obligado a presentar un informe detallado de investigación en el formato del anexo 22 dentro del plazo de 10 días calendarios de ocurrido el accidente mortal a las siguientes entidades: a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y a los SINERMIN, según procedimiento de reporte de emergencias correspondiente, a los gobiernos regionales según corresponda. Ahora continuamos. El artículo 165 también ha sido modificado en el Decreto Supremo 034, así que volvemos a leerlo. Aquí está. Artículo 165. Los centros médicos asistenciales, públicos, privados, militares, policiales o de seguridad social notificarán en el formato del anexo 23 al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su portal institucional www.gov.p/mtpe o en forma impresa a aquellas zonas geográficas en las que no exista acceso a Internet los accidentes de trabajo no mortales hasta el último día hábil del mes ocurrido, así como las enfermedades ocupacionales dentro de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Esto es para que no se escape ningún reporte, ni de la empresa si reporta todos los accidentes o de los que llegan a los centros médicos, porque los centros médicos también hacen su reporte. Continuamos. Artículo 166. Todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo, deberá cumplir las siguientes condiciones. A. Cuando ocurren dentro de las instalaciones o áreas de trabajo. 1. El que sobrevenga al trabajador en horas de trabajo en la ejecución de una tarea. 2. El que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía, horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros.
3. El que sobrevenga en las carreteras del titular de actividad minera, construidas para realizar trabajos propios de las operaciones mineras. 4. El que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo liviano y pesado u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros. 5. El que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, supervisión, capacitación u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros. B. Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo. 1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna actividad con fines mineros y conexos, y que esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de actividad minera. 2. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de actividad minera. 3. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador se desplaza en medios de transporte brindados por el titular de actividad minera de forma directa o a través de terceros. Artículo 167. Todos los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben ser investigados de forma respectiva supervisión del área de trabajo con la finalidad de encontrar las causas, raíces que lo provocaron y dictar las medidas preventivas y correctivas que eviten su recurrencia. Las medidas dictadas serán de monitoreo permanente por la alta gerencia de la unidad minera hasta su cumplimiento. A ver cuánto nos queda para otro capítulo. Bien, acabamos estas dos caras y luego continuamos mañana. Las investigaciones realizadas estarán puestas a disposición de la autoridad competente y su respectivo inspector o fiscalizador cuando lo requiera. Artículo 168. La autoridad competente podrá designar a uno o más inspectores o fiscalizadores para medir la gestión de seguridad en base a los altos índices de frecuencia y severidad y otros procedimientos como reclamos o denuncias que se originen el pronunciamiento de la autoridad. Artículo 169. Inmediatamente después de recibido el anuncio de la ocurrencia de un accidente mortal, la autoridad competente dispondrá la inspección o fiscalización e investigación de aquel a cargo de uno o más inspectores o fiscalizadores. En la investigación se considerará lo siguiente. A. Cuando la ocurrencia del accidente se presume que es por gases, el titular de actividad minera deberá informar por escrito a los representantes del Ministerio Público de las sustancias químicas que podrían haber causado la muerte. Adicionalmente, los análisis de las muestras deben incluir el dosaje de monóxido de carbono, gases nitrosos, oxígeno y otros, si fuera el caso, en el protocolo de necropsia. B. Contar con la participación y la declaración en forma individual y privada. 1. Del ejecutivo del más alto nivel de la unidad minera donde ocurrió el accidente. 2. Del ejecutivo del más alto nivel del área donde ocurrió el accidente. 3. Del supervisor responsable que impartió la orden para que se efectuara la actividad en el momento de la ocurrencia del accidente. Hola Dani, sí tengo el PDF con la última modificatoria. En la última publicación escribe tu correo o mira el correo que siempre pongo en cada publicación y ahí escríbeme para poder enviártelo por correo. A ver, continuamos. 3. Del supervisor responsable que impartió la orden. Con gusto, colega. 3. Del supervisor responsable que impartió la orden para que se afectaran las actividades en el momento de la ocurrencia del accidente. 4. Del gerente de seguridad y salud ocupacional. 5. De un representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 6. De los trabajadores testigos del accidente. C. Al finalizar la investigación, los supervisores, inspectores o fiscalizadores dejarán constancia en un acta las recomendaciones sobre sus hallazgos iniciales de las causas del accidente. La autoridad competente
Aprobará dicho informe y definirá las acciones pertinentes a fin de evitar la recurrencia de accidentes mortales y establecerá las acciones a que hubiera lugar, el seguimiento, el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el párrafo precedente y del informe de investigación respectivo. Artículo 170, ¿qué nos dice? El titular de actividad minera que acumule 2 accidentes mortales en los últimos 12 meses en una misma unidad minera será objeto de una fiscalización especial en los términos y plazos que considere la autoridad competente. Llevada a cabo la fiscalización especial, el inspector o fiscalizador presentará a la autoridad competente un informe en el que se determinará las debilidades del sistema de gestión de seguridad, incluyendo el análisis del historial de los incidentes registrados por el titular de actividad minera, de acuerdo al presente reglamento, indicando las medidas correctivas que deberá implementarse antes de la siguiente fiscalización programada, sin perjuicio de las actuales medidas de prevención y sanción en la normatividad vigente. De persistir los accidentes mortales en la misma unidad minera, la autoridad competente podrá disponer la suspensión preventiva, total o parcial de operaciones por el periodo necesario para una revisión de emergencia de la gestión de seguridad en dicha unidad. Para tal efecto, podrá disponer la participación de instituciones o especialistas designados por dicha autoridad, cuyos costos serán asumidos por el titular de actividad minera, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Bueno, continuamos con la lectura mañana, colegas. Muchas gracias por estar aquí. Hasta mañana a las 10:30. Y recuerden que todo queda grabado en el canal de YouTube. Ahí pueden revisar la lectura. Hasta pronto, colegas.